Amigos, estamos una vez más para estudiar la Biblia. Estamos estudiando el libro de Efesios capítulo 6. El creyente, cuando entrega su vida al Señor, inmediatamente, aún involuntariamente, ingresa en una gran batalla. Esa batalla es entre los poderes del bien y del mal. Es curioso notar que mucha de esta batalla es invisible. Recuerdo el episodio presentado en Primero Reyes capítulo 6, cuando el siervo de Eliseo mira a los enemigos a su alrededor y tiene temor porque habían miles de soldados rodeándolos a ellos. Y cuando él acude a Eliseo, le dice: Eliseo, no tengas temor, porque son más los que están con nosotros que con ellos. Eliseo hace una oración, le pide para que Dios le abra los ojos al siervo, y cuando él mira más allá de lo visible, él puede ver que realmente el ejército divino era mayor que el enemigo. Algo parecido sucede en la realidad de nuestro mundo, y el tema de hoy tiene que ver justamente con un llamado a estar firmes. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro tema de hoy es el llamado a estar firmes. Tenemos dos invitados en esta oportunidad. Está con nosotros Álvaro Rojas. Bienvenido, Álvaro. Un saludo a nuestra querida audiencia. Un saludo especial para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes también. Que el Señor los bendiga y que la lección que vamos a desarrollar hoy sea de edificación para sus vidas. Bienvenido también, Emanuel, a este momento de estudio de la Biblia. Y luego de tu saludo, por favor, guíanos en una oración. ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias, pastor, por la invitación. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este momento que vamos a tener de estudio de tu palabra. Pedimos tu compañía, tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Decía yo al inicio que cuando una persona entrega su vida al Señor, inmediatamente ya ingresa en una batalla. Esta batalla, Pablo lo va a presentar como una batalla cósmica, no de manera física, y también va a hablar de la armadura, y esto es importante que nosotros veamos. ¿En qué sentido o por qué razón Pablo utiliza una terminología militar cuando él va a presentar la importancia de fortalecer la fe? Porque para Pablo, Pastor Tito, era evidente que esto era una guerra, que esto es una guerra, es una lucha, ¿no? Y bueno, como Pablo también era un ciudadano romano, él era entendido de estos temas, ¿no? Y sabía que en una lucha los soldados no pueden participar de forma pasiva. Por eso es que cuando leemos el pasaje en Efesios del 10 en adelante, capítulo 6 del 10 en adelante, vemos un llamado de Pablo a alzar las armas, a vestirnos la armadura y a hacer frente al Señor, a hacer frente con el Señor al enemigo. Versículo 10 dice, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí ya está describiendo quién es el enemigo. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que Pablo nos dice que debemos estar conscientes que es una batalla, ya que él nos enseña, tal vez más adelante veremos los ejemplos, que estar conscientes que la batalla que vamos a tener, tenemos que estar preparados. Y esa preparación es lo que nos insta Pablo en muchas veces que debemos hacerlo. Y eso lo vamos a ver. Probablemente las personas del siglo I tenían más claro el concepto de una batalla. Nosotros ahora sabemos de que en algún momento hay batallas, hay guerras, pero en el contexto de Pablo, ¿cómo era una batalla? Bueno, era el conocimiento que Pablo tenía, estaba arraigado al tiempo en el que él vivía, ¿no? En ese tiempo no habían armas de fuego, solamente eran espadas y escudos, así que era una batalla cuerpo a cuerpo entre los soldados que se presentaban en el campo de batalla. Y era una batalla física, era una batalla bien dura, recia.
Por eso es que el soldado romano tenía una armadura especial que Pablo después va a utilizar como un ejemplo de que el cristiano debiera tener una armadura completa, haciendo alusión inclusive a estos elementos que el soldado romano tenía. Emanuel, entonces, ¿cómo nosotros podemos ahora entender que estamos viviendo también en una batalla real, aunque no física, pero una batalla real? Yo creo, pastor, tendríamos que tener en cuenta que el cristiano pasa por pruebas, por dificultades. Y entonces esas dificultades nos tiene que hacer entender que esas batallas es porque esta tierra nos ofrece eso. Y Dios nos pide que nosotros nos armemos de toda la armadura. Pero el verso 10, pastor, tal vez un poquito hablando, me llama la atención cómo nosotros debemos estar. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nos hace un énfasis que nosotros debemos primeramente estar conscientes que esta batalla no es nuestra. Esta batalla es de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que enfrentemos cualquier prueba. Y el versículo 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recuerdo el texto de Apocalipsis capítulo 12, cuando se habla también de una batalla en el cielo, donde Miguel vence al dragón y a sus ángeles y son echados a la tierra. Y a partir de allí se produce un conflicto cósmico, nosotros llamamos inclusive un conflicto de los siglos, conflicto cósmico, que se extiende a la tierra, y Pablo está haciendo aquí referencia a eso, ¿no? Que no es una batalla física, pero como decía Manuel, están las pruebas, está el ataque del enemigo de diferentes maneras con el propósito de debilitar nuestra fe, y Pablo va a mencionar varios elementos que nos van a ayudar a salir victoriosos. Pastor, tal vez ahí puedo un poquito argumentar una experiencia. Cuando yo personalmente me encontré con un joven endemoniado, es cuando él personalmente me dijo literalmente estas palabras: te vas a morir. Y eso me hace entender que esta tierra está plagada de tantas maldades, que el que aparentemente está controlando el enemigo, pero todavía el enfoque es aquí Cristo. Por eso nosotros, la lucha que vamos a tener, siempre tenemos que encomendarlo a Dios, ya que esta batalla no nos pertenece a nosotros. Pablo menciona allí, ¿no? Dice que debemos tomar la armadura para que podamos resistir en el día malo, habiendo acabado estar firmes. Habla de estar firmes. ¿Qué significa ese hecho de Pablo motivar a estar firme? Significa estar quieto, significa no hacer nada. Como el contexto inclusive de ese siglo, hay un escritor que habla sobre etapas en el momento de la batalla, y había un momento específico en los que se requería de el soldado y del ejército el estar firmes. Sí, Tucídides dice que son 3 pasos importantes en la guerra, ¿no? El primero es hacer frente al enemigo, salir al encuentro del enemigo, no permitir que el enemigo avance libremente en el campo de batalla. El segundo es estar firmes, resistir. Eso quiere decir que al momento de encontrarse, empezaba la lucha cuerpo a cuerpo, y la lucha en aquel entonces era por el terreno de batalla. Quien se quedaba con el terreno de batalla era el que ganaba. Entonces debían resistir el impacto del ejército contrario contra el ejército que defendía. Y finalmente se habla de hacer retroceder al enemigo, que como lo dije anteriormente era el objetivo principal de las batallas cuerpo a cuerpo en los tiempos de Pablo, era que el enemigo pueda retroceder y abandonar el campo de batalla. Y el ejemplo que Pablo está usando ahora lo está poniendo en la vida cristiana. El hecho de estar firmes, inclusive se dice que esa etapa de la lucha era la más importante, porque ahí determinaba si retrocedía o hacía retroceder. De modo que Pablo está diciendo también va a llegar un momento en el que ustedes van a tener que mantenerse firmes en su fe. Para ello tienen la armadura cristiana, la armadura de Dios,
pero no pueden retroceder. Tienen que mantenerse luchando contra estas huestes espirituales, pero malignas. Y después va a hablar la importancia también, aunque al principio lo menciona, que nosotros en realidad tenemos la victoria asegurada cuando nosotros confiamos en el Señor. Tal vez ahí también mencionar que cuando Pablo, después de tener la experiencia de tal vez ver a un ejército romano, él también muestra su experiencia en el sentido de que él tuvo que pasar tribulaciones. Y en esas tribulaciones, estando en las cárceles, estando en situaciones muy difíciles, él entiende que debe enfocarse en Cristo. Y también hay una experiencia que tal vez él nos dice en Romanos capítulo 3, el verso 12, dice: la noche está muy avanzada, el día casi ha llegado, desechemos la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Es decir, ahí Pablo nos enfatiza todavía que nosotros debemos estar lúcidos con toda la armadura para enfrentar las batallas. El llamado a estar firmes. Ese es nuestro tema, queridos amigos. Estamos estudiando el capítulo 6, versículo 10 en adelante del libro de Efesios. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. El llamado a estar firmes. Estamos en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Nosotros hemos ido a ser parte del ejército de Cristo. Como Pablo, dentro de sus cartas también tiene un concepto claro de un conflicto cósmico. Un conflicto no físico como el que detalla, ¿no es cierto?, en el tema de la armadura, sino un conflicto espiritual que llevamos a cabo con huestes que no podemos ver, ¿no? Eso está detallado en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces, y lo interesante es también que la lección nos muestra de que este conflicto lleva siglos ya llevándose a cabo y desarrollándose en la historia de la humanidad y específicamente en la historia del desarrollo del pecado aquí en el planeta Tierra. Hay varios textos, ¿no?, especialmente para referirse a este enemigo cósmico. En Efesios 1:21 dice, principado, autoridad, todo poder, señorío, todo nombre que se nombra se está refiriendo justamente a este poder. En Efesios 3:10, los principados, las potestades, y en el 6:12 que hemos leído, ¿no?, principales, potestades, gobernadores de este mundo de tinieblas, malos espíritus de los aires. Permanentemente Pablo está haciendo alusión a este poder que está atacando a la iglesia de Dios. El ser conscientes de esta realidad nos va a ayudar a mantenernos alertas, vigilantes y por supuesto a acudir a buscar la armadura de Dios. ¿Cómo esto se hace evidente? Manuel comentaba un poquito el caso de un poseído, pero ¿de qué manera este poder va afectando a las personas y tratando de alejar inclusive a estas personas de la fe y en muchos casos ponerlos al lado de su ejército, ¿no? Tal vez, pastor, ahí es mencionar que Pablo también enfatiza que debemos estar firmes en la oración, porque nosotros tenemos que ser conscientes que si nosotros no buscamos a Dios como Jesús lo hacía, no vamos a poder vencer ninguna batalla. Entonces, firmes en el espíritu, pero en oración. Y ahí viene a descripción lo que más viene, ¿no? La fe, la esperanza y todo eso. Así como la lucha no es física, también las armaduras no son físicas. Si ustedes recuerdan, la agonía de Jesús tenía que ver justamente con mantener esa comunión con Dios. Tenía que llevar la carga del pecado. Llega un momento en el que él inclusive expresa, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Los discípulos lo habían abandonado, pero esa lucha implicaba comunión, oración, súplica, clamor. Lucas dice que inclusive gotas de sangre caían de su rostro como una especie de sudor, dando a entender que es una lucha netamente espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 31, Pablo hace un énfasis y dice: por el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día me expongo a la muerte.
Entonces Pablo cuenta una experiencia que si queremos batallar esta batalla y ganarla, no hay de otra manera. Dejar el yo y decir, Señor, tú eres el que vas a ganar esta batalla. Nuestra lección nos hace una pregunta. Dice, ¿en algún momento has percibido esta batalla dentro de tu experiencia, dentro de la vida? ¿Cómo eso ha sido visible, evidente de esta batalla que Pablo está hablando? Bueno, es diario, pastor, y no hay un descanso, vamos a decirlo así. No es que ya estoy en mi descanso de la batalla, no. Todo el momento hay una batalla espiritual en la vida del cristiano, ¿no? Y puntualizando el tema del enemigo, pienso que una de las estrategias que el enemigo usa contra los cristianos es la misma estrategia que usaban los soldados romanos, y es la estrategia del desgaste, ¿no? Desgastar al cristiano con problemas, con pruebas, ir desgastando su fe. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabía de esta estrategia. Por eso es que nos menciona, ¿no?, en el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo sabía que para evitar ese desgaste espiritual teníamos que estar en comunión, tenemos que estar en oración y en súplica, porque por nuestra propia fuerza no podemos. El enemigo nos va a ganar o a la primera o nos va a ganar después, porque por desgaste no podemos. Pero si estamos con el Señor nos fortalece y podemos sobrellevar la estrategia que el enemigo tiene en el campo de batalla espiritual para nosotros. Y esta lucha no es solo externa, también es interna. Recordaba en este momento la experiencia de Pablo, y leo aquí el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una lucha también interna, ¿no?, que el enemigo aprovecha para que nos alejemos de él. Pero Pablo en este mismo capítulo, y luego en Efesios también va a mencionar, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No está diciendo que él está dividido, sino que a pesar de que en algún momento él cae, pero él está seguro de que vamos a salir victoriosos. Por eso más adelante el capítulo 8 va a hablar, ¿no?, de que por lo demás estoy seguro que ni la muerte ni la vida, estoy leyendo el versículo 38 de Romanos 8:38, ni ángeles, ni principados, ni potestades, está hablando justamente de estos poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús es la solución para salir victoriosos en esta batalla cósmica diaria, y la iglesia y nosotros personalmente vamos a ir experimentando. Pastor, ya para ir finalizando, lo que me llama la atención también es que nosotros en la vida cotidiana que tenemos que tener, es que hay que tener cuidado, darle un espacio. Y si en algún momento hemos tropezado, no quedarnos ahí, levantarnos, porque ese espacio es donde el enemigo se aprovecha. Y como está como león rugiente buscando de qué manera, busca una pequeña oportunidad. Entonces la clave para vencer una batalla es levantarse en ese mismo instante, ir ante la presencia de Dios y seguir el camino. Es así. Voy a introducir la lección inclusive de la próxima semana, porque aquí habla de ceñir los lomos con la verdad, vestidos con la coraza, habla del calzado, habla del escudo, del yelmo, y esto se va a ir explicando también el significado, aunque aquí ya está, pero Pablo va a dar mayor ilustración en los siguientes libros también, y en la próxima semana nosotros vamos a estudiar en detalle la armadura cristiana.
Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final de nuestro estudio, el llamado a estar firmes, firmes en la batalla que tenemos nosotros contra el mal, pero somos parte del ejército de Cristo. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Por favor, algunas conclusiones. Yo quiero concluir leyendo una cita escrita de Elena de White para las revistas Review and Herald en 1888. Dice: nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. La hermana White tenía en claro, al igual que Pablo, que vivimos una lucha, pero esta lucha no la debemos vivir pasivamente, cómodamente. Debemos entrar al campo de batalla, resistir al enemigo y con la ayuda de Dios hacer retroceder al enemigo en nuestra vida. Igualmente, gracias, Emanuel, por estar con nosotros. Y tu conclusión, por favor. Bien, tal vez hacer un llamado a la audiencia, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier momento, cualquier situación que vivamos. Primeramente, la recomendación es levantarnos si estamos caídos, pedirle al Señor y que el Señor nos dé esa sabiduría para enfrentar los desafíos. Es así. Querido amigo, querido hermano, mantente firme en la fe. Estamos en una lucha, estamos en una batalla, pero Jesús es nuestro general. Él ya venció la batalla y nosotros también podemos vencer con la armadura de Dios y con la fe puesta en Él.